Hola, quería con estos vídeos que voy a grabar sobre Julia pediros disculpas por las deficiencias técnicas que tuvimos en el taller de introducción a este lenguaje, que básicamente estuvieron motivadas porque yo me empeñé en acceder a la sala de videoconferencia a través de un ordenador y este a través de EduRoam. Parece ser que como la sala de videoconferencia estaba montada con Jitsi y EduRoam se dedica a filtrar ciertos puertos que utiliza Jitsi, pues se hacía imposible la comunicación. Bueno, esto yo no lo sabía, en fin, y tardamos un tiempo en corregirlo y fue el motivo por el cual pues ya todo el taller empezó mal y no pudo alcanzar unos objetivos que mínimamente me había planteado desde el principio. Por ese motivo he decidido sacar estos vídeos para intentar paliar en la medida de lo posible todo aquello que yo tenía planificado y que no pudo ser. En primer lugar, deciros que me hubiera gustado tener una charla de 2 o 3 minutos con vosotros para saber cuáles son los motivos, cuáles fueron las causas por las cuales os decidisteis a apuntaros a este taller. Como digo, desgraciadamente no pudimos tener ese tipo de interacción, pero yo me imagino que la mayoría de vosotros no habéis accedido por casualidad. Es decir, la habréis conocido posiblemente porque en algún tema de trabajo en el que estáis involucrados, pues este lenguaje ha salido a relucir de alguna manera o de otra. La mayoría de vosotros me imagino que habrá sido a través de programas de cálculo o de científico o alguna aplicación de inteligencia artificial donde este programa o este lenguaje, perdón, Julia, pues está teniendo su aceptación porque entre otras cosas nació para eso. Bueno, pues vamos a pasar a lo que sería la presentación. Vamos a hablar de los inicios de Julia. Como veis en la fotografía ya aparece, digamos, los padres fundadores de este lenguaje. Como muchos de vosotros sabréis, nace en el MIT. Según cuenta la historia, no surgió un embrión en el 2009, pero no se hizo público hasta el 2012. Como veis en esa fotografía, esas 4 personas, pues los 3 de más hacia la izquierda, que tienen un aspecto mucho más joven que Alan Edelman, que está a la derecha, bueno, pues son estudiantes egresados que algunos han acabado su tesis de doctorado y ya tienen un contrato o bien de profesores o bien en algún proyecto de investigación dentro del MIT. Y como os decía, pues realmente el senior de este equipo es Alan Edelman, que es un profesor del MIT. Si veis su biografía, es una persona que es de formación matemática, aunque al poco tiempo de acabar su licenciatura o su graduado, pues se dedicó a la computación y a resolver temas utilizando esta parte de la ingeniería. Bien, como veis, lógicamente estas personas por muy mucho tiempo que lo dediquen, por muy buenas que sean, pues aun que estuvieran a tiempo completo, podrían ser capaces de desarrollar un proyecto como es Julia. Entonces, abordar esta tarea evidentemente no es una labor que puedan desarrollar 4 personas, sino que tiene que ser un proyecto totalmente abierto. Y aquí hay varias estrategias. La estrategia que han seguido ellos es igual que sucede con Linux, con R, con otros tipos de software, pues hacerlo totalmente abierto e intentar que se haga incluso pues dentro del mundo académico, dentro del mundo científico de las universidades, para que, como es el embrión después de los puestos de trabajo que hay en las empresas, etcétera, etcétera, pues que sea un proyecto que después tenga su calado mucho más allá del mundo universitario.
Bien, para entender cómo nace, yo creo que hay que remontarse un poco a la historia de, de qué es lo que había en el 2009 y de dónde surge, dónde nace este proyecto. Y este proyecto trata de aunar dos cosas, la sintaxis y el cómputo. Es decir, nos encontramos ante dos extremos en el cual cuando uno quiere una sintaxis mucho más cercana al científico, al ingeniero de datos, pues tiene que pagar un precio en cómputo que no sucede lo mismo cuando nos vamos a lenguajes que son extremadamente rápidos, como C o C++, pero que su sintaxis está bastante alejada de lo que, como he dicho antes, de los ingenieros o de los científicos de datos. Entonces, para intentar crear una solución que dé satisfacción a ambos problemas, es precisamente donde nace Julia. Es decir, es un lenguaje que intenta crear una sintaxis próxima a la formulación matemática y que a la vez sea muy rápido en cómputo. Como os decía, en el ámbito de la sintaxis, pues en finales de los años 80 y sobre todo en la década de los 90, MATLAB tuvo mucho éxito. MATLAB es un lenguaje de programación, es un entorno de desarrollo, digamos, de uso privativo, es decir, hay que pagar un dinero por utilizarlo. Y como os decía, tuvo mucho éxito porque, a pesar de ese dinero que costaba, pues facilitaba muchísimo la labor a matemáticos, a físicos, a químicos, a biólogos, a ingenieros industriales, que sencillamente con muy pocas líneas y con muy poquito tiempo de aprendizaje podían desarrollar aplicaciones que, en comparación con el equivalente a C o C++, pues eran cientos o miles de líneas de programación con todo lo que eso llevaba aparejado, porque siempre está más sujeto a errores, a depuraciones, en fin, es una tarea que no tenía comparación entre un lenguaje y otro. Pero claro, todo tiene un precio, aparte del dinero, y es que cuando los programas se hacían en MATLAB, pues al ser intérpretes, para poder tener esta flexibilidad, para poder tener todo este entorno de desarrollo, no había manera de hacerlo de otra forma, pues conllevaba que el tiempo de cómputo era mucho más alto que en un lenguaje compilado como C o C++. Paralelamente, en los años 90, surgió otro proyecto. Este era un proyecto totalmente abierto, colaborativo, que nace de las necesidades de cómputo dentro del ámbito de la estadística y en particular dentro del entorno, de los entornos académicos. Y como decía, surge de manera casi paralela al desarrollo de Linux. Hasta tal punto que hasta cierto año, por ejemplo, digamos hasta mediados de la primera década del 2000, siempre se asoció R a Linux, de tal manera que no se entendía, existían pocas versiones y no estaban muy logradas, versiones de R para otros sistemas que no fuesen Linux. Pero claro, esto tenía un problema, y es que Linux hasta los primeros años de la década de los 2000 no empieza a aparecer entornos, interfaces, dentro de interfaces gráficas de interacción con el sistema operativo, cosa que sí existía en Windows y en los ordenadores Apple. Entonces, en principio, ahí MATLAB le ganaba la partida a R a pesar de que tuviese que pagar un dinero. Pero como digo, a partir de cierto año del 2000, de los primeros años de la primera década del 2000, pues los sistemas Linux empiezan a incorporar interfaces gráficas en la capa de interacción con el sistema operativo y, y esto deja de ser un inconveniente. También paralelamente resulta que R pues no se fue creciendo, fue un lenguaje que no se restringió única y exclusivamente a la estadística y empezó a ampliar su dominio a otros ámbitos de la ciencia
y en particular pues llegó a tener y existen paquetes donde están implementados algoritmos de inteligencia artificial, que además, según dicen, son bastante eficientes. Curiosamente, cuando se compara R con MATLAB, pues resulta que nos encontramos con que al ser un proyecto colaborativo R, pues y haber una comunidad de usuarios que interaccionaba y que colaboraba mucho más que lo que podía ser la comunidad de usuarios de MATLAB, pues resulta que errores, agujeros, etcétera, etcétera, pues se corregían muchísimo antes y eran mucho más eficientes que los que este mismo proceso llevado a cabo por una empresa privada como era MATLAB. Entonces, como digo, con el tiempo R, en comparación con MATLAB, pues ha ido planteando una competencia y ha ido desbancando progresivamente a este software, pero aún así MATLAB se sigue utilizando. Y finalmente me gustaría hablar de Python. Python es un lenguaje que surge en 1990, si no me falla la memoria. Es un lenguaje de propósito general y que intenta también limar, por así decir, la dureza de la programación de lenguajes como C o C++, y surgen, como decía, es un lenguaje de propósito general y que desde el año 2005 hasta ahora ha estado y está en el top 10 de los más populares. Ha servido para desarrollar mucho software, incluso el propio Linux, pues no sabría decir qué porcentaje de Linux está hecho en Python, pero es así, es decir, porque el código Python, aparte de necesitar un intérprete para ejecutarse por debajo, también se puede coger ese código y crear un código ejecutable, o sea que incorporarlo como ejecutable a los diferentes módulos del sistema. Entonces, con esto quiero decir que Python es un lenguaje que tiene una amplia implantación, no solamente en el cálculo científico y técnico, sino que va muchísimo más allá. En la actualidad, yo creo que la lucha o la competencia que pueda haber entre Python y R, pues no sé qué decir porque es una realidad muy compleja. Los usuarios de R pues tienen un perfil y los usuarios de Python pues tienen otro. Lo que sí que se puede, digamos, aportar es la experiencia de los alumnos de la Escuela de Ingeniería Informática, que algunos de ellos provienen del grado de estadística, incluso están haciendo el doble grado. Y en principio, como en los primeros años manejan R y ven lo fácil que es y todo, y que no necesitan demasiado para empezar a hacer cosas de cierta envergadura, pues inicialmente tienden a usar R. Sin embargo, cuando comienzan a comparar los tiempos de ejecución sobre tareas pesadas que se les mandan, sobre todo relacionadas con la inteligencia artificial, pues es cuando ellos se percatan de que, aunque los dos son intérpretes, aunque uno pueda tener, como ya uno ya tiene mucha experiencia, pues resulta que pueda ser más ventajoso, aunque sea desde el punto de vista del cómputo, les empiezan a ver que Python es mejor. Pero no solamente eso, sino que, claro, como provienen o intentan obtener unos estudios en ingeniería informática, lógicamente Python es multiparadigma y significa que tiene programación orientada a objetos. Por lo tanto, comparado con R, ahí ya es otra de las grandes ventajas que un estudiante en este mundo no puede despreciar. Y por lo tanto, pues termina, digamos, ganando, tirando más Python que R, aunque sus compañeros, por ejemplo, de matemáticas o de física o de estadística puramente hablando, pues siguen con R o con MATLAB.
Bueno, pues como os comentaba, Julia intenta ser una solución donde tenga una aportación en lo que es el aspecto de la sintaxis que vaya mucho más allá de lo que sería un Python compilado. Es decir, que aunque conserva todo lo que puede de Python, porque no olvidemos que las personas que provienen que usan Julia son personas que provienen de Python, en la inmensa mayoría, pues quiere ir un paso, dos, tres, cuatro más allá e intentar crear una sintaxis muchísimo más próxima a lo que sería la formulación matemática, a la formulación habitual de sus problemas, frente a la formulación que hace la programación más tradicional. También, por supuesto, igual que Python, intenta conservar ese carácter de multiparadigma porque no puede despreciar, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, tiene que incorporar la programación orientada a objetos. Asimismo, también dispone de un tipado dinámico, cosa que, claro, enseguida, en cuanto veamos cómo funciona, pues se comprenderá porque la compilación se hace en tiempo de ejecución. Y, desde luego, intenta explotar al máximo la recursión. Esto es una de las cosas que más llama la atención, o de las primeras cosas que llama la atención en Julia. Y no es un hecho tampoco casual, porque todos los que conocéis un poco de la teoría de la computación sabéis que toda esta teoría se está basada precisamente en la recursión, ¿no? Es uno de los pilares de la teoría de la computación. Como, aparte de estos avances en el aspecto sintáctico, que es uno de sus grandes aportaciones, por no decir la que más, no debemos olvidar que nos encontramos con el problema del cómputo. Como os decía, pues cuando uno se pone a programar en MATLAB o en R una simple inversión de matrices, como os proponía en las diapositivas de instalación, pues cuando, como os decía, si la matriz en cuestión es de una dimensión de 10, 20, 50, 100, pues prácticamente uno no observa diferencia de ejecutarla en Python a ejecutarla en Julia. Pero cuando eso crece, como la complejidad no es lineal, sino que es, bueno, tiene es polinómica, pues resulta que el tiempo de ejecución entre una y otra es diferente. Y como habéis visto con 3000, pues a mí por lo menos ya me sale un orden de magnitud de diferencia. En una máquina, en fin, ya es verdad que es una máquina, digamos, de cierta potencia, pero bueno, con esto quiero decir que las personas que se meten por ejemplo, en el mundo de la inteligencia artificial y empiezan a funcionar con Python y parece que a Python aparentemente les va bien y están muy contentos, claro, cuando empiezan a escalar a otro nivel es cuando empiezan a ver la necesidad de pasar a otras soluciones, y una de ellas es Julia. Entonces, quería comentaros que precisamente este aumento en el aspecto del cómputo se consigue precisamente con una solución que no es novedosa, porque ya se utilizaba, por ejemplo, en Java o en JavaScript, que es la compilación en tiempo de ejecución. Es la solución esta que, bajo las siglas JIT, Just in Time, que muchos libros en inglés hacen referencia a ella. Y básicamente uno no lo nota porque el código en una primera ejecución tarda muchísimo, porque se está compilando, pero una vez que ya se ha compilado, en una segunda, una tercera o una cuarta ejecución, pues es enormemente rápida, porque esa fase de compilación no tiene lugar. Además, existe desde sus inicios, siempre se ha tenido en mente la posibilidad de la ejecución en paralelo, para lo cual pues se da la opción de poder programar hilos, y después también de crear Julia sobre la plataforma o sobre CUDA, por así decir, siempre que uno tenga en su máquina pues un
GPUs, por ejemplo, varias GPUs, sobre las cuales ejecutar este código. Entonces, como podéis observar, en una máquina, en una instalación, digamos, doméstica, pues uno puede explotarla con Julia perfectamente y obtener unos tiempos de ejecución bastante buenos, bastante rápidos. Otra de las ideas que acompaña al desarrollo de Julia es no romper con el pasado. Esto ha sido uno de los grandes errores que se han observado a lo largo de la historia de la informática, de la corta historia de la informática. Y es que proyectos que contaban con muy buenos augurios, con unas expectativas de éxito a priori muy favorables, pues resulta que en pocos meses, incluso no llegar al año o 2 años, pues han caído en desuso. Y uno de los motivos es precisamente porque se plantearon como soluciones que rompían con el pasado, es decir, no querían utilizar nada de lo que se había hecho hasta el momento. Y esto se ha demostrado que es un error. Hasta tal punto que yo os podría comentar aquí que hay ciertas, por ejemplo en la NASA, sigue existiendo cierto código Fortran que está ahí en el corazón, en el núcleo de algunos sistemas y no se cambia. O en muchas compañías, pues, grandes bancos, compañías de seguros, etcétera, donde también existen rutinas en COBOL. Un lenguaje totalmente arcaico, pero son rutinas que están en el corazón de esos sistemas, que son, digamos, tienen una ejecución bastante eficiente a priori, y que cambiarla supondría, primero, paralizar un gran sistema, y segundo, que la rutina que se vaya a poner en su lugar, que no ha sido probada sobre el sistema real, pues pueda fallar. Entonces, aparte de los costes en tiempo, después los costes económicos y las probabilidades que pueda haber de fallo, pues todavía, digamos, echan para atrás a que las compañías afectadas pues se decidan a no cambiar esos códigos, aunque estén hechos en lenguajes que yo diría que hoy en día están prácticamente en desuso, pero ahí están. Entonces, como os decía Julia, nunca se planteó romper con el pasado. Es decir, siempre dejó y se ha preocupado de mantener las puertas abiertas para que dentro de un proyecto Julia se pueda incorporar código hecho en otros lenguajes. En particular llama la atención el módulo PyCall para poder incorporar cualquier cosa que se haya hecho en Python, porque sobre todo en los primeros años se notaba que cuando uno quería desarrollar o hacer o implementar o utilizar cualquier algoritmo, por ejemplo, de inteligencia artificial, pues se encontraba con que no había código nativo en Julia para esa solución. Entonces, o una de dos, o se ponía a desarrollarlo él mismo, con lo cual, pues quizás no estaba por la labor porque suponía un tiempo que no estaba dispuesto a pagar o no disponía de ese tiempo, o bien podía utilizar el paquete que ya existía en Python, que era sklearn, y como veremos Julia conserva los tipos de datos, variables, etcétera, etcétera, pues la ejecución de esos módulos prácticamente era, vamos a decir así, entre comillas, pues muy transparente y además muy fácil de hacer. Y esto también es un tanto a favor de Julia, es decir, no romper con el pasado e intentar conservar o reutilizar lo que ya se tiene, por lo menos hasta que haya transcurrido el tiempo suficiente para crear el ecosistema y esas utilidades que no están incorporadas en Julia, pues con el tiempo vayan implementándose, vayan siendo aportaciones a los diferentes repositorios que los usuarios puedan ir utilizando con el tiempo. Entonces, evidentemente, para poder crear un ecosistema comparable, digamos, o que dé cierta respuesta a programadores como digo, científicos, ingenieros de datos, gente que se dedica a la inteligencia artificial, en fin, etcétera,
pues esto no es algo que se consiga ni en 1, ni en 2, ni en 5, ni en 10 años. Necesita tiempo, necesita gente y claro, tenemos también que ser conscientes que a las personas les cuesta mucho cambiar. Los seres humanos somos animales de compañía, perdón, animales de costumbres y no nos es fácil mudar de una cosa u otra, sobre todo cuando eso funciona más o menos. Entonces no podemos aspirar a que este cambio sea rápido. Por lo tanto, bueno, pues ahí está siempre esa posibilidad que bueno, pues es una tabla de salvación, una especie de ayuda muy, muy, muy importante para poder seguir trabajando y para que sigan coexistiendo tanto Julia como Python, como Java, C, C++, R, Fortran, etc. Mientras, como decías, ese sistema se construya, o se esté en construcción, pues resulta que existen, yo os llamo aquí la atención a dos enlaces para que los visitéis, donde en el primero de ellos existe una lista de paquetes específicos según su utilidad para, bueno, pues yo tengo necesidad de hacer, yo qué sé, de resolver un determinado tipo de ecuaciones diferenciales, pues a lo mejor voy allí a ese sitio web y me dedico a ver si existe alguna solución para eso o si parte del algoritmo que yo quiero implementar o quiero utilizar para resolver ese tipo de ecuaciones pues está ya hecho y entonces poderlo usar. Ahí es donde posiblemente estén, no sé si estarán todos los, posiblemente ni estén todos los que son ni son todos los que están, pero es donde posiblemente encontremos la mayor parte de ellos. Y después hay un observatorio que tiene categorizado los diferentes paquetes y un estudio, una estimación de el índice de utilización de esos paquetes. Esto también nos puede servir como una pista para ver qué paquetes utilizar en una implementación concreta, porque nos podemos encontrar, por ejemplo, con redes neuronales, un perceptron multicapa que está implementado en varios paquetes. ¿Y cuál de ellos escoger? Yo siempre os digo que intentéis no coger la solución primera ni la más simple, sino que lo veáis con más perspectiva, porque posiblemente la solución más compleja y la solución que más está siendo utilizada sea debido a que, vale, en un primer paso pues quieres hacer una implementación pura y dura de un proceso multicapa con una estructura muy sencilla, pero en cuanto quieres tocar el optimizador, el número de las capas, las funciones de salida de las diferentes neuronas, en fin, cuando intentas tocar cosas, los paquetes simples son muy, muy rígidos, no te dejan cambiar todas esas cosas, mientras que los paquetes más complejos dejan todo esto, digamos, abierto para que uno se vaya haciendo la implementación a su gusto. Y posiblemente también tengan una implementación mucho más eficiente. En este sentido, yo sí que os quería llamar la atención, por ejemplo, ya que hemos hablado del caso de las redes neuronales y de la inteligencia artificial, que existe un paquete que es FLUX, que es el que yo he visto que se está utilizando más. Tengo poca experiencia en él, pero las pocas veces que he podido usarlo, pues resulta que es complejo porque la sintaxis empieza a parecerse más, se empieza a alejar de la programación tradicional e intenta ser más cercana a la programación, a la formulación matemática y desde luego explota mucho lo que es la recursividad. Además de que tiene implementados varios algoritmos de derivación numérica muy, 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 desde mi punto de vista, muy potentes y que en el futuro, si no lo están siendo ya, van a permitir formular algoritmos que posiblemente antes no eran posibles dado que no estaban desarrollados numéricamente estos algoritmos. Pero bueno, esto son cuestiones de más calado que
supongo que el que profundice en estos temas, pues se dará cuenta de ello. Hay un tutorial que también os animo a leer, que está en español, que es Intro a Julia, o .org. Y además, como veréis, hay un ejercicio que a mí me llamó la atención, porque es un ejercicio que sencillamente plantea, bueno, pues yo creo que muestra la potencia, empieza a vislumbrarse la potencia que puede tener Julia frente a otras soluciones. Dice, obtener el máximo común divisor de dos números A y B, bueno, de tal manera basándose en la idea de que el máximo común divisor entre A y B es igual que el máximo común divisor del más pequeño de ellos y del resto de dividir A y B. Es decir, se plantea como una solución pues, por recursiva, hasta tal punto que bueno, hay que fijar de alguna manera como sería el caso base, que es decir, que una vez que se va reduciendo el segundo de los operandos de esta función, cuando llegue a cero, pues qué solución dar, en este caso A. Bueno, pues precisamente lo tengo aquí hecho en esta, en una, he hecho, simplemente ha sido copiar y pegar. Si queréis lo podemos hacer sobre uno ya que no esté ejecutado. Aquí veréis que en la primera vez que se ejecuta tarda muchísimo porque está haciendo una implementación, perdón, está haciendo una compilación y por lo tanto se tira bastante tiempo. Pero una vez que lo hace, pues ya lo que es el funcionamiento, pues qué sé yo, 188, 16, por ejemplo, pues lo que es la ejecución, bueno, pues tarda un poco, pero las siguientes ya es muchísimo más rápido. Es decir, aquí no hemos tenido tiempo de observarlo. Por ejemplo, vamos a poner aquí, yo que sé, 1080 y aquí vamos a poner, pues, yo que sé, por ejemplo. Es que tampoco se puede apreciar mucho, pero vais viendo que la primera ejecución tarda, pero la siguiente ya es muchísimo más rápido. Bueno, pues con esto concluye el primer vídeo y a continuación os pondré los siguientes.